determinar qué cantidad de consumo hay en las distintas ciudades. Disculpen que estoy un poquito distraída, estoy tratando de hacer entrar a los que están en sala de espera. Que no sé por qué algunos no pueden ingresar. Bueno, los factores que pueden afectar el consumo, acá ven en el Power que les coloco, tenemos factores genéricos: el tamaño de la ciudad, las características, el clima, los hábitos higiénicos y la disposición de los líquidos residuales. El tamaño de la ciudad, lógicamente, que es muy importante para establecer la cantidad de agua que se consume. Fíjense que nosotros teníamos una planta antigua de provisión de agua en calle Ramírez, al lado del Instituto Cristo Redentor, que lógicamente que con el correr de los años y el aumento de la población en la ciudad de Paraná quedó realmente chica para el consumo, además, digamos, de que los habitantes de la ciudad de Paraná, según datos de la municipalidad de la ciudad, tienen un consumo excesivo que, bueno, puede ser, pero también un poco relativo, porque no se contabiliza las pérdidas de agua que hay lamentablemente en la ciudad. Uno pasa y prácticamente en cada calle hay pérdidas de agua, es decir que eso también es algo que se contabiliza como consumo, que no es tal. Hace unos 10 o 12 años, no recuerdo bien, sí, se construyó la nueva planta que está en calle Echeverría, que, bueno, siempre la idea es el año pasado, este año, visitar la planta. Todo va a depender de cómo esté la situación sanitaria en octubre y si hay posibilidades de que se autorice, para que vean el funcionamiento y cómo está construida. La planta de agua es un proyecto de Lenosa. Ustedes saben que es el organismo nacional que regula el tema hídrico de aguas en la Argentina. Habíamos visto en la primera clase que en 1912 se creó Obras Sanitarias de la Nación, que era el organismo que tenía a cargo toda la regulación y el control de los procesos de potabilización y la ejecución de las distintas obras de infraestructura para dotar de agua a las distintas localidades y ciudades. Se disolvió, las obras sanitarias pasaron a depender de las provincias y de los municipios, y bueno, el ENOSA como ente regulador realizó un proyecto de cómo construir las futuras plantas potabilizadoras, que lo estableció con un buen sistema, digamos, de módulos, lo que permite no tener que hacer plantas nuevas cuando la ciudad crece, sino ir agregándole módulos. Eso es lo interesante del proyecto, que es un proyecto modular. Cuando es necesario, o de acuerdo a los últimos censos de las ciudades, hay un crecimiento importante, se pueden ir agregando módulos sin necesidad de tener que construir una planta nueva total. Por supuesto que eso implica que cuando se elijan construir ese tipo de plantas, tienen que tener en cuenta tener disponibilidad de terreno para poder agregar los módulos. Si podemos realizar la visita a la planta esperando a lo mejor octubre, noviembre, van a ver, digamos, que se dispone de terrenos como para incorporar algún módulo más en caso de ser necesario. Bueno, entonces uno de los factores genéricos es el tamaño de la ciudad.
Otro de los factores es la característica de la ciudad. ¿Qué quiero decir con características de la ciudad? A ver ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿En qué puede influir la característica de la ciudad para tener mayor o menor consumo de agua? Por ejemplo. ¿A nadie se le ocurre nada? ¿El desarrollo industrial puede ser una? Puede ser el desarrollo industrial, exacto. Otro de los temas puede ser si es una ciudad turística. Es decir, todo va a depender también de la actividad que tenga en función de los consumos que pueda tener. En el caso de lo que vos planteás de la actividad industrial, pues si ustedes van al parque industrial, tiene un tanque elevado para en parte aprovisionarse directamente. Lo que pasa es que después vamos a ver, por ejemplo, cuando demos la forma de obtención del agua, y en unos casos tenemos el agua superficial, como es el abastecimiento en nuestra ciudad a través del río Paraná, hoy bastante seco, que también es un tema para tratar, o en el caso de ciudades que no son ribereñas y tienen unas perforaciones, y en ese caso es importante, que después lo vamos a ver, el tema de eliminar algunas sales que pueden provocar inconvenientes en la parte de la industria, o puede afectar el proceso industrial, vamos a suponer que sea elaboración de productos alimenticios, o en el caso de las instalaciones, afectar calderas o cañerías porque se vayan asentando sales que provocan el deterioro de esas instalaciones. Pero digamos, el tema de que tenga muchas industrias o que sea una ciudad con características particulares, en el cual hay ciudades de Argentina, incluso acá de la provincia, que viven del turismo, es decir, que la actividad turística, el recibir visitantes de otros lugares, hace que tenga un consumo bastante importante. Digamos, se notó el tema de la falta de turismo con el problema sanitario de la pandemia en muchas ciudades que vieron bastante resentida su actividad, y justamente porque son la mayor, digamos, industria que tienen es el turismo. Otro de los factores genéricos es el clima. Ustedes saben que en verano, por las temperaturas y el exceso de humedad como tenemos en esta zona, hace que realmente se consuma más agua, no solamente para la parte de consumo de las personas, sino también en el tema de la limpieza. Se utilizan más tal vez las piletas, renovación de agua, y eso hace que los consumos suban en verano que no en invierno. Fíjense que con el problema de la bajante del río Paraná nos ha tocado hasta ahora en invierno, donde los consumos, y con las temperaturas tan bajas que tuvimos, que hace muchos años que no pasaba de tener tantos días seguidos con temperaturas muy bajas, hace que no se note tanto el problema de la bajante del río, que de acuerdo a los pronósticos que hay, va a seguir en el verano. Ahí sí va a ser bastante complicado el problema, porque hay mayor consumo. Ustedes saben que han tenido que modificarse la ubicación de las bombas que aspiran el agua en el río, y si sigue la bajante puede haber problemas en el suministro. Seguramente se van a controlar los derroches, aunque primero habría que arreglar todas las calles que tienen pérdidas como para poder
multar a las personas por exceso de agua. Esta es una opinión personal, por supuesto, pero con la cantidad de pérdidas que hay, la municipalidad derrocha más que lo que pueden derrochar agua los habitantes. Otro de los factores, hablamos de hábitos higiénicos. Hay poblaciones donde no se hace una cultura de los hábitos higiénicos y por supuesto que en otras ciudades o en otros países los hábitos higiénicos, digamos, lo tienen totalmente incorporado a la población. Eso también influye en el consumo de agua. Y otro de los temas es la disposición de los líquidos residuales. Ustedes saben que ahora en la ciudad de Paraná se estaba terminando un nuevo colector de efluentes y eso hace que al conectarse las viviendas a la red cloacal seguramente se va a generar más consumo de agua. ¿Por qué? Porque en las zonas donde se dispone de pozos absorbentes, uno cuida más el agua para que el pozo absorbente no se colmate muy rápido y sea necesario tener que llamar, digamos, a un servicio que vacíe los pozos absorbentes. Es decir, que la ciudad de Paraná antiguamente tenía servicio de agua, de cloacas en todo lo que era el radio encerrado por Avenida Ramírez, Racedo, el río Paraná, la zona de la costanera. Luego se amplió el colector noreste, es una obra que se hizo en el año 1980 y pico, que incorporó gran parte de toda la zona norte a el contar, digamos, con servicio cloacal en las viviendas. Ahora se estaba haciendo el colector sur, terminando para incorporar gran parte del resto de la ciudad. Es decir, que en el momento que tengamos un gran porcentaje de la ciudad abastecida con un sistema de recolección de líquidos residuales, el consumo de agua seguramente que va a incrementarse, porque uno ya no va a tener ese cuidado, digamos, de tener que estar llamando a camiones atmosféricos bastante seguido para atender, digamos, el exceso o que se colmaten los pozos absorbentes. Entonces, en cuanto a factores genéricos, todos los que les cité influyen en cuánto es el consumo de agua. Y después tenemos los factores específicos. Uno de ellos es la forma de abastecimiento. Esto tiene que ver con, como les decía antes, si el abastecimiento es por red de agua corriente tratada en una planta potabilizadora o si es el abastecimiento a través de perforaciones. El agua, digamos, de perforaciones, ustedes saben que tiene un gusto más salado, producto de las sales que tiene ese acuífero, y eso hace que de repente no tenga un gusto tan sabroso, digamos, como tiene el agua, llamémosle más dulce, como se dice, el agua de una planta potabilizadora, como es el caso de Paraná. Es decir, la gente del interior que tiene en sus localidades perforaciones, cuando viene acá a la ciudad de Paraná nota la diferencia y tal vez tiene mayor consumo en función de que es
más agradable al gusto. Esto va un poco concatenado con la calidad del agua, que también hace que en función de que uno la sienta más agradable, consume más que en el caso de un agua con bastante contenido de sales. Otro de los factores, la presión de la red. Ustedes saben que, bueno, acá en Paraná, antes de realizarse la construcción de la planta nueva, había muchos problemas, sobre todo en verano, por el exceso consumo que hacía que el agua no llegara a los tanques de las viviendas. Incluso a veces hay gente que de madrugada esperaba a ver si llegaba el agua a los tanques, y después de 5, 6 o 7 días de consumo intenso por temperaturas muy altas, era bastante difícil de lograr y, lógicamente, que se quedaban sin agua, solamente tenían agua de red en el momento en que la presión les permitía, que eran pocas horas del día, y después no llegaba a los tanques de almacenamiento. Muchas personas se vieron en esa época obligadas a tener que instalar una cisterna en la planta baja de sus viviendas y mediante, por supuesto, sistema de bombas para poder aprovisionar el tanque que está en el techo de la vivienda con agua por ese problema. Lógicamente que eso implicaba un gasto para las personas, que no todos podían hacerlo, porque instalar una cisterna, toda la obra de conexión y por supuesto el consumo eléctrico del funcionamiento de la bomba, que en esos casos era bastantes horas al día, porque justamente la presión de la red no permitía que el agua llegara al tanque de reserva. También influye en el consumo de agua el control que hace del consumo. En muy pocas zonas de Paraná tenemos medidores de agua. Se comenzó, la idea era extender, digamos, las zonas, ahí quedó. Es decir que actualmente no se está pagando por lo que consume cada uno, sino por metros de frente. Es decir, es un sistema que no guarda relación con lo que consumen las personas. Entonces, ese sería un método también, una forma de controlar el consumo. Y otro de los factores, el costo del agua, que está relacionado con el tema de control de consumo. Bueno, estos serían los factores que tenemos que tener en cuenta de cuánto es el consumo en las ciudades. Ustedes, si les toca trabajar en determinada localidad, tendrán que analizar cómo son los consumos en esa ciudad, qué tipo de ciudad es, y si tienen medidores, si no tienen medidores, por supuesto el clima, si hay temporadas donde muchos meses del año, sobre todo en la zona sur, hace mucho frío. Como les decía, en épocas de invierno siempre tenemos muchísimo menor consumo que en verano. Es decir, todos estos factores que van a establecer y poder tener idea de cuánto es la dotación o el consumo diario de las personas. Salvo en ciudades de consumo industrial o comercial grande, podemos decir que es muy difícil que encontremos consumos superiores a los 300 litros habitante día. Si ustedes escuchan a los funcionarios municipales, les van a decir de que el consumo litro habitante día en la ciudad de Paraná
es de 600 o 700. A ver, está el ingeniero Domínguez. ¿Me está escuchando el ingeniero Domínguez? Bueno, Sí, Gina, estoy acá. perfecto. ¿Qué datos tenés? Es lo que dicen ellos y no tienen en cuenta el derroche, ¿no? Sí, ellos manejan más o menos esos valores que dijiste vos recién, pero claramente viste que en Paraná tenemos graves problemas de mantenimiento de la red, que claramente tenemos pérdidas muy importantes. Pero no sé si eso lo contemplan dentro de esos valores. Sé que nosotros estamos con un consumo muy elevado por justamente lo que vos planteabas de que no se hace uso más que nada de medidores. Entonces, eso hace, por ejemplo, ellos plantean mucho en la época de verano, viste, la utilización de piletines y todo Sí, ese tipo de situaciones que como no son piletas digamos, que hacen el mantenimiento del agua, sino que la cambian en forma permanente, hace que al no tener medidores, el consumo, por ejemplo, de agua en esa época sea muy elevada en comparación a lo mejor a otras ciudades. Por eso siempre se está planteando, y yo creo que siempre tienen ellos la idea de la colocación de medidores, siempre el municipio, incluso viste que cuando se presentan los proyectos y todo eso, ellos plantean la necesidad o se plantea la colocación de un medidor, que después por ahí es exigible o no, pero la verdad que es como vos decías, es muy poca la cantidad de medidores que hay dentro de la ciudad, lo cual lleva a que justamente el consumo no sea cuidado. Entonces, creo que nosotros tenemos un uso bastante grande del agua, no sé si en las medidas que ellos plantean, ¿no es cierto? La verdad que eso no lo sé. Nosotros después vamos a ver en práctica también un poco lo que vos estabas comentando, que cuando se hace el diseño de una instalación o de las dotaciones, no solo se tiene en cuenta digamos, el consumo propio del agua, digamos, sino también los derrochos, las pérdidas por cañería. Y que siempre eso va a depender muchas veces de cómo esté la cañería, de las condiciones, tanto de mantenimiento como de tiempos, ¿no es cierto? Que es lo que obliga también un poco lo que se habla siempre del mantenimiento de la infraestructura, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que no sé en estos momentos, Gina, en cuánto lo están planteando ellos. Sé que están trabajando en colocación de válvulas inteligentes y todo ese tipo de situaciones como para achicar justamente esos valores a la mínima expresión. Pero que sí tenemos valores elevados, sí tenemos valores elevados. sí, es cierto. Y el tema de las roturas tiene mucho que ver con que pusimos, ¿cómo se dice? El carro delante del caballo. Cuando se Tal hizo la cual. planta nueva, no se tuvo en cuenta que con las presiones que iba a funcionar, las cañerías de todo el centro de la ciudad de Paraná son de la época, digamos, de 1920, cuando Obras Sanitarias de la Nación hizo las primeras conexiones. Muy pocas se han ido reemplazando en función de roturas. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ahora que se está, digamos, volviendo a modificar la peatonal, previo a realizar la obra de la parte superior de la peatonal en sí, están rompiendo y cambiando todas las cañerías de agua, que son viejas, justamente para evitar que después haya roturas y una obra recién terminada tenga que emparcharse nuevamente por esa situación. Es lo que ha pasado cuando se han repavimentado ciertas avenidas, que es una lástima que no se hayan cambiado las redes de agua, porque al poco tiempo pasó con Don Bosco, pasó con Almirante Brown, que al poco tiempo empezaron a tener
remiendos en distintos lugares porque no se tomó la precaución de haber cambiado toda la red de agua y aprovechar de a poco ir cambiando los sectores, digamos, más antiguos de las redes para evitar justamente este tipo de problemas, que bueno, es otro de los factores incidentes en los consumos, porque la municipalidad tiene en cuenta cuánto, digamos, cuál es el consumo de las personas en función de la relación de cuánta agua sale de la planta y cuánta queda, y en realidad se olvidan de sumar todas las pérdidas que hay. Bueno, creo que en Boulevard Racedo iban a cambiar las cañerías previo a hacer la modificación, cosa que me parece correcto, para justamente, como le decía, por terminar una obra y a los 3 o 4 meses ver que está emparchada por las roturas de los distintos caños. Que bueno, es un tema que se tendría que haber tenido en cuenta, de ir reemplazando las cañerías de agua. Yo sé que ese tipo de obra a veces los vecinos, digamos, se sienten molestos por todos los inconvenientes que conlleva levantar todo el pavimento, cambiar toda la cañería y volver a hacerlo, pero a largo plazo se ven los beneficios. Pero bueno, son tareas que tendrían que estar programadas a lo mejor por sectores para en determinada cantidad de años, es decir, que el grueso de la cañería de comienzos del siglo pasado se reemplazó y evitamos, digamos, esos cortes que, bueno, todos los días o cada 2 o 3 días leemos en el diario que hubo corte en tal sector, que tal área va a estar sin agua durante tantas horas, en el radio comprendido entre las calles tal y tal, porque justamente están haciendo cambios de caños, digamos, que se rompen, lo vuelven a cambiar y se vuelve a romper. En vez de cambiar toda la cañería por materiales nuevos, seguimos trabajando y emparchando lo viejo. Todo eso también tiene que ver cuando hablamos de los inconvenientes o de los consumos de agua. Bueno, también tenemos que tener en cuenta las horas de mayor consumo, que por lo general de 0 a 5 o 6 de la mañana el consumo es mínimo, y bueno, cuando comienza la actividad en las ciudades, es decir, los horarios de comercio o de trabajo de la administración o de las escuelas, bueno, comienza, digamos, el consumo mayor de agua, que por lo general se extiende hasta las 10, 11 de la noche. Y cuando hablamos de proyectar y calcular la capacidad de una instalación, tenemos que tener en cuenta que esa instalación tiene que hacer frente a la demanda máxima horaria del día de mayor consumo. Por eso, cuando calculamos el consumo, vamos a afectarlo de coeficientes que van a tener en cuenta esta demanda máxima del día de mayor consumo. Vamos a trabajar con 2 coeficientes. Alfa prima, que como ven acá, es el que permite pasar del consumo medio anual al consumo medio del día de mayor consumo, y se estima entre 1,2 y 1,5. Y alfa segunda, que permite pasar del consumo medio, ya no hablo del medio anual, sino el consumo medio, al consumo máximo del día de mayor consumo, que es un coeficiente que va a variar entre 1,3 y 1,6. En los trabajos van a aplicar el coeficiente alfa, que es el producto de los 2 coeficientes anteriores, que me va a permitir pasar del consumo medio anual al
consumo máximo del día de mayor consumo, es decir, la relación entre este consumo medio anual y el consumo máximo del día de mayor consumo. Y va a variar entre 1,56 y 2,4. Es decir, si multiplican 1,2 por 1,3 le va a dar 1,56 y 1,5 por 1,6 le va a dar 2,4. Eso es para tener en cuenta que, como decía antes, no todos los días se consume lo mismo, ni todas las épocas del año igual. Entonces, estos coeficientes son los que me van a permitir afrontar la demanda máxima que vamos a tener en el día de mayor consumo, que seguramente va a ser en nuestra zona en los meses de verano, diciembre, enero, febrero, que es donde tenemos por lo general los mayores consumos. Y otro de lo que tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a hacer un proyecto es cómo evoluciona la población. Ustedes saben que, bueno, cada 10 años se hace el censo poblacional. Bueno, en el 2020 lógicamente que no se hizo. No sé para cuándo pasó, si supongo que será para el 2022, porque este año todavía seguimos con problemas sanitarios importantes. Y aparte tenemos elecciones legislativas sobre fin de año, o sea que tampoco está previsto un censo, pero eso permite ver cuál es el crecimiento que tiene las distintas ciudades y las distintas provincias del país. Ustedes saben que el aumento de la población obedece a dos causas. El crecimiento vegetativo, que es el excedente de la natalidad sobre la mortalidad en los últimos años, debido a la mejor calidad de vida de las personas, que bueno, han aparecido distintos remedios para combatir distintas enfermedades. Por supuesto que tenemos que hacer la salvedad de la pandemia del 2020, que no estaba pensada ni prevista en ninguno de los casos y que lamentablemente continúa en el 2021, pero la expectativa de vida de las personas se ha incrementado, es decir, lo que antes una persona a los 70 años se la consideraba ya vieja, hoy digamos hay personas de 70 años con muchísima actividad que siguen trabajando y tenemos poblaciones que superan los 85 años, digamos que en este caso digamos el crecimiento vegetativo es muy importante respecto digamos de otras épocas. Si ustedes leen un poco o recuerdan cuando estudiaron historia en la secundaria, van a ver que digamos las personas vivían de 50, 60 años, de 45, 50 fallecían y es como que era normal en ese momento, pero claro, también hubo poblaciones enteras diezmadas por una serie de pandemias y de epidemias que al día de hoy, digamos, las enfermedades que ocasionaron esas epidemias están totalmente controladas porque existen las vacunas. Creo que de acá a muchos años va a pasar lo mismo con esta pandemia que tuvimos, que para las personas que estudian la historia la van a tener como una pandemia, digamos, que terminó con la vida de muchas personas, digamos, en todo el mundo, no solamente acá en nuestro país. Y otro de los factores que se tienen en cuenta es el saldo migratorio, es decir, la diferencia entre inmigrantes y emigrantes. Este es un tema bastante cambiante, depende de muchas situaciones. En muchos casos estamos viendo actualmente en nuestro país, por la situación económica,
que mucha gente joven se ha ido al exterior a buscar nuevos horizontes en función de que considera que en el país no tiene muchas perspectivas laborales. Por eso también el tema del saldo migratorio es muy variante en función de distintas situaciones. Nuestro país, por ejemplo, fue un lugar donde vinieron de Europa corridos por la guerra, gran cantidad de personas que fundaron las bases, digamos, de lo que es hoy nuestro país, ¿no? O sea, muchos italianos, españoles, suizos, alemanes que fueron huyendo de los distintos escenarios bélicos que tuvo Europa, y eso también, digamos, en ese momento tuvimos gran cantidad de inmigrantes. Hoy, digamos, estamos en una situación un poco diferente. Por supuesto que no creo que la cantidad de gente que llegó a nuestro país, que fue mucha, hubo localidades que se gestaron y se originaron varias poblaciones y varias colonias con personas provenientes de unos mismos países. Pasó en Santa Fe, pasó acá en Entre Ríos, donde tenemos colonias que digamos, suizas o italianas, de distintos lugares del mundo, que eligieron nuestro país para habitar. Así que bueno, eso también es otro de los factores que se tienen en cuenta cuando estamos hablando de obras de saneamiento en general. En este caso particular estamos hablando de obras de aprovisionamiento de agua, pero también va a servir para cualquier obra de infraestructura, teniendo en cuenta que también hay muchos factores que inciden y que vamos a tener que considerar cuando hablemos de el tema de recolección de efluentes, porque así como tenemos que dotar de agua para las personas, fundamental para la vida humana, como vimos en la primera clase, que el cuerpo humano está constituido en un porcentaje muy importante por agua. También en el punto de vista sanitario tenemos que tener en cuenta que la recolección de los efluentes es sumamente importante para evitar propagación de unas determinadas enfermedades y de la contaminación incluso de los mismos cursos de agua, de los cuales después nosotros nos aprovisionamos para el consumo humano. Para calcular la población futura siempre se usan datos estadísticos. Seguramente ustedes, cuando dieron estadística, tienen que haber hablado de distintos modelos que se usan. Tenemos el modelo aritmético, que si recuerdan es cuando consideras un incremento constante. En este caso estamos hablando de incremento constante de la población. Si estamos hablando el modelo geométrico, estamos hablando que para iguales periodos de tiempo tenemos un porcentaje similar de incremento de la población. Tenemos el caso del modelo de la tasa decreciente de crecimiento, que dice de que el crecimiento por modelo geométrico no se mantiene a largo plazo, es decir, lo podemos considerar en 2 o 3 periodos, no mucho más, en función, digamos, de cómo la población se va acercando al valor de saturación. Otro modelo que se puede utilizar o emplear es el de la curva logística. El de la curva logística
es un modelo que mezcla los anteriores. Es decir, al comienzo va a tener... Acá está. Al comienzo va a tener un incremento geométrico, luego de determinado tiempo tiene un incremento aritmético y luego se acerca al valor de saturación, es decir, que, digamos, combina los tres anteriores, el aritmético, el geométrico y la tasa decreciente de crecimiento. Y otro método que es muy práctico es el de semejanza de poblaciones. Esto lo estudiamos o lo analizamos para cuando hablamos periodos largos de tiempo. ¿En qué consiste? Si hablamos de semejanza de poblaciones, es que vamos a utilizar ciudades para comparar. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar el crecimiento que tuvieron en un determinado tiempo, pero para poder compararlas tenemos que tomar ciudades que tengan características similares a las que estamos estudiando. Nosotros, como somos una nación nueva respecto, por ejemplo, a los países europeos, que por supuesto que cuando Europa ya estaba consolidada, recién en 1492 se llegó a América y fue el nuevo continente, es decir que nosotros, digamos, somos nuevos respecto a otras ciudades que crecieron mucho antes que las nuestras. Entonces, el tema de la semejanza de poblaciones la podemos utilizar si comparamos con ciudades que tienen una similitud con las nuestras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A partir de un determinado punto, analizamos cómo crecieron, por ejemplo, una ciudad A, una ciudad B, una ciudad C con determinadas características, y de ahí podemos proyectar cómo crecería nuestra ciudad estudiada en función de la comparación con dos o tres ciudades similares. Cuando hablamos de ciudades similares tenemos que tener en cuenta que tenga un movimiento similar al que tiene esta ciudad, si es ciudad industrial o no, compararla con otra ciudad industrial, si es una ciudad turística, compararla con otra ciudad turística. Por eso, digamos, tenemos que buscar de referencia ciudades que tengan similitud de cómo, digamos, se ha desarrollado esas poblaciones. Acá en este pequeño gráfico está, digamos, un repaso de los métodos que, digamos, no vale por ahí la pena detallarlo porque ustedes esto lo dieron en estadística. Pero bueno, van a recordar, digamos, la constante de crecimiento aritmético era la relación entre una población 2 menos una población 1, es decir, cuando hablamos de población 2 o población 1, estamos hablando de la población que había en un determinado año y en otro año. Como les dije antes, nosotros los censos en el país hasta, creo que el 2010, se hicieron cada 10 años. En el 2010 no se hizo creo que en el 2011, ahí hubo un desfasaje, pero siempre cada 10 años se hacía el censo poblacional, pero no recuerdo por qué en un año, no sé si fue en el 2010 creo, que no se hizo en el 2010 y se hizo en el 2011, o no sé, Gustavo, no recuerdo bien, pero me parece que en uno se quedó desfasado. Pero por lo general siempre eran en los años 10 o 20 o el año 90 o en el 80, o sea, ahí se había tomado como referencia para realizar los censos
poblacionales y tener en cuenta la variación de la población, que eso nos daba una idea de si tuvo crecimiento vegetativo o saldo migratorio en cuanto a las diferencias comparando los censos de una época respecto de la otra. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profesora, por el momento de mi parte no. Perfecto. Bien, vamos a comenzar con la unidad temática 3. Respecto de población, con el ingeniero Domínguez van a ver un práctico el martes que viene, para ver qué es lo que van a tener en cuenta para calcular, y seguramente van a calcular el incremento de población para realizar una obra de agua, o digamos proyectar una obra de agua, cuáles son los datos a tener en cuenta para poder trabajar con distintos cálculos de distintas. Lo importante va a ser ver qué población, a qué población van a tener que servir con esa obra. Y ahí, bueno, van a tener que tener en cuenta las características de la ciudad, como les decía antes, si tiene incremento en determinadas épocas del año porque es ciudad turística, o los incrementos de ciudad industrial, si tiene un parque industrial importante en el cual va a haber un incremento de consumo y demás. Ahora vamos a ver las características del agua potable. Como definición, es el agua que no va a provocar efectos adversos en la salud. No siempre el agua que tiene un sabor agradable es potable. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a veces la apariencia, que parece un agua limpia y demás, y puede tener virus o algunas bacterias que no le dan coloración, y puede ser un agua que esté contaminada. Si hablamos de los suministros naturales de agua, todos se recargan con la precipitación. Ustedes habrán visto el ciclo del agua. Ustedes habrán visto el ciclo del agua, que seguramente en la primaria o en la secundaria, la lluvia, cae en el río, hay evaporación, se forman las nubes y vuelve el ciclo a regenerarse. El agua de lluvia puede considerarse pura. Ustedes han visto en la época de la colonia que existían los aljibes, lo habrán estudiado en historia, y lo vimos en la clase pasada, donde se recolectaba agua. Era muy común en los patios de las viviendas encontrar con aljibe para la recolección del agua de lluvia. Claro que estamos hablando de muchos años atrás, donde no teníamos la contaminación que hoy tenemos, ya sea por, digamos, los gases que emanan la combustión de los autos, del transporte, las fábricas, las distintas actividades, que eso hace que hoy el ambiente esté contaminado, y cuando el agua de lluvia cae va arrastrando impurezas. Entonces ya no podemos hablar de que el agua de lluvia es pura y no contiene contaminantes. Pero en los antiguos aljibes que se pueden encontrar en construcciones viejas, el sentido que tenía, eso era justamente para recolectar agua de lluvia. Cuando hablamos del agua superficial, es decir, el que va
corriendo, digamos, un río, un arroyo, por supuesto que va arrastrando partículas de tierra, también puede incorporar bacteria, materia orgánica que esté en el terreno, y por eso también es muy importante el tema de la recolección de efluentes para que no se mezcle con el agua que corre por las superficies, que puede llegar a contaminarse y en algunos casos puede llegar a contaminar acuíferos si realmente el pozo de perforación para el acuífero no reúne las condiciones que tiene que reunir, que los vamos a ver en las clases que correspondan a la construcción de pozos para obtener agua de la profundidad. A medida, digamos, que el agua se va infiltrando en el terreno, la cantidad de partículas suspendidas se van filtrando. Eso, perdón. Eso permite que el agua que llega a las profundidades de los acuíferos, por lo general, no tenga bacterias y otros materiales, salvo las sales, digamos, que se disuelve de los componentes de la tierra, de la materia de la tierra, que ustedes saben que tienen una serie de compuestos orgánicos y sales que lógicamente que el agua las va disolviendo y las va incorporando. Pero por ello, digamos, podemos decir que el agua subterránea, por lo general, es un agua potable, con cierto gusto, pero potable, porque tiene muchos más minerales disueltos que el agua superficial. Si nosotros queremos ver cuál es la calidad del agua, vamos a tener que analizar las características físicas, que bueno, como su nombre lo dice, tiene que ver con el aspecto que tiene el agua. Las químicas, que van a estar en relación con las sales que tenga disueltas y con la concentración de esas sales. Las microbiológicas nos van a permitir identificar bacterias, organismos patógenos o virus, y las radiológicas son las que van a analizar la posibilidad de tener contacto con sustancias radioactivas. No solamente las sustancias radioactivas vienen o se incorporan por culpa, digamos, del ser humano de determinadas actividades, sino también hay sustancias radioactivas que están incorporadas a la Tierra de acuerdo a la zona geológica en la que se encuentran. Es decir, que hay lugares donde se explota, por ejemplo, o se obtiene el uranio para luego fabricar las pastillas de uranio que van en los reactores nucleares, justamente porque hay zonas geológicamente que contienen este material radioactivo, es decir, que no es solamente por la actividad del hombre que realiza obras o fabrica elementos cuyos desechos tienen material radioactivo, sino que también naturalmente, o sea, en la naturaleza vamos a encontrar esos materiales. Bueno, la clase el lunes que viene es feriado, así que la próxima clase la tienen el martes 17 con el ingeniero Domínguez. Y el lunes 23 vamos a seguir con las características del agua potable. Nos encontramos nuevamente entonces el lunes 23 a las 7:30. ¿De acuerdo?
Bueno, profesora. Chao, profe. Hasta ¿Listo? luego. Bueno, Luego. alumnos, Bueno, hasta luego. cuidándose. Todavía no terminó la pandemia. Chao.